Para comenzar a hablar de los símbolos de la fe, tenemos antes que aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, señalar que la fe es la respuesta que da el hombre a la revelación de Dios. Dios se manifiesta al hombre, como hemos visto en la historia del pueblo de Israel, y el hombre da una respuesta a esa manifestación. Se adhiere a él a través de la fe. La fe del cristiano no es una fe hecha a mi medida, en la que yo adapto lo que quiero creer o no creer a mi gusto o intereses, sino que es una fe transmitida de generación en generación. Los primeros que nos transmiten esta fe son los apóstoles. Ellos fueron testigos directos de lo que vivieron con Jesús. Lo transmitieron de forma oral a las primeras comunidades de cristianos que querían seguir el mensaje de la buena noticia. Pero a medida que estos primeros apóstoles fueron faltando, se hizo necesario recoger toda esta tradición por escrito, para que no desapareciese y para que no fuese transformada. De aquí surgen los evangelios. Como recoge el final del Evangelio de Juan, muchas cosas hizo Jesús, si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Un poco exagerado, quizás, pero es cierto que se escribieron muchos evangelios. De todos ellos, tan solo 4 fueron reconocidos como canónicos, es decir, como los oficiales de la Iglesia, y por lo tanto los inspirados por Dios. El resto, después de ser estudiados, cosa que hoy todavía se realiza, fueron llamados evangelios apócrifos, y aunque contienen datos correctos, existe en ellos mucho de fantasía y de buena voluntad por parte de los autores. Los evangelios canónicos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no pretendieron ser una biografía de Jesús, sino una forma de dar testimonio de su fe en Jesucristo, ese hombre que murió y resucitó. Fueron escritos en el primer siglo de la era cristiana, y tenemos que tener en cuenta que fueron escritos para un grupo concreto de cristianos. Así nos encontramos que Mateo escribió para los cristianos convertidos del judaísmo, muchos de ellos fariseos y saduceos convertidos, que Marcos escribió para un grupo de cristianos afincados posiblemente en Roma, Lucas lo hizo para un grupo de cristianos insertados en un mundo helenístico, y finalmente Juan, que hizo lo que podríamos considerar una primera teología, un primer estudio de Dios, y para cristianos también helenistas. Pero a los primeros cristianos no les bastó con recoger en los evangelios aquellos dichos y hechos que querían recordar de Jesucristo, sino que se vieron en la necesidad de recoger una serie de fórmulas de fe que pudieran ser normas y a la vez pudieran memorizarse. Hay que tener en cuenta que los primeros cristianos se tomaban muy en serio la preparación de los catecúmenos, aquellos que iban a ser bautizados, y por lo tanto incorporados a la comunidad. Para ellos elaboraron estas primeras fórmulas de fe, que enseguida denominaron credo. Con estas fórmulas de fe indicaban que aquello que ellos transmitían era lo que habían recibido, que no eran una invención de unos pocos hombres, sino que muchos habían sido los testigos de lo que había sucedido. Estas fórmulas de fe recibieron y reciben diferentes nombres. En primer lugar, profesión de fe. Es lo que expresamos y lo que profesamos, lo que decimos externamente. Diríamos que son las palabras que recitamos cuando rezamos el credo. Credo, que se refiere al acto interno, a lo que yo profeso, pero en mi interior, lo que yo creo. Y finalmente, símbolo de la fe. El símbolo es aquello con lo que nos identificamos y lo que es comunión entre los creyentes. Esta palabra es muy curiosa. Viene del griego simbolón, que consistía en un sello partido en dos partes. Una parte lo tenía una persona y otra parte lo tenía otra persona, que juntaban las dos partes y formaban el sello completo, formaban la figura completa. Por eso, si nos damos cuenta, el credo es una oración que se reza en comunidad,
que se reza con los otros, porque ese creo personal se convierte en un creemos comunitario. Cuando nos juntamos, rezamos el credo juntos y hacemos esa profesión del símbolo de nuestra fe. Pero además, esta palabra, simbolón, significa recopilación, colección, y eso es el credo, una recopilación de creencias que nos llegan a nuestros tiempos intactas, tal y como las enseñaron los primeros cristianos.